Bien, entonces, si el 11-desoxicortisol se encuentra elevado, se habla de una hiperplasia suprarrenal con déficit de la 11-beta-hidroxilasa. Si el cortisol está elevado, se habla de que esto correspondería a un síndrome de Cushing, y si hay una disfunción ovulatoria más una morfología poliquística ovárica, hablamos de que corresponde este hiperandrogenismo a un síndrome de ovario poliquístico. Por otro lado, si los niveles de andrógeno se encuentran normales, pero hay signos de hiperandrogenismo, entonces se considera de que es idiopático, no por mayor producción, sino que por mayor sensibilidad en los tejidos, ¿cierto?, al efecto de los andrógenos, probablemente por mayor expresión o mayor sensibilidad a los receptores. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento del hirsutismo y del hiperandrogenismo es farmacológico. En el fondo está dependiendo de la causa, básicamente es el tratamiento. Por ejemplo, si la causa, como en el caso de ginecología, lo más probable es que corresponda a un síndrome de ovario poliquístico, entonces se debe realizar el tratamiento de la patología de base, y secundario a esto se trataría también el hiperandrogenismo y por lo tanto el hirsutismo. En el caso, por ejemplo, del hiperandrogenismo no asociado a un síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, y hay que tratar directamente el hiperandrogenismo, se podría tratar, y lo más común es tratarlo con antiandrógenos, como por ejemplo la espironolactona, que es un antagonista de la aldosterona y también tiene un efecto antiandrogénico, así como el acetato de ciproterona, que es un progestágeno exógeno, cada uno con sus posibles efectos secundarios, pero contribuirían a controlar la producción de andrógeno. También hay otros fármacos que se han utilizado como inhibidores directos de la 5-alfa reductasa, que es la enzima que permite transformar la testosterona en dihidrotestosterona, que es la responsable del hirsutismo directamente. Y acá tenemos también la opción de combinar algún antiandrogénico, por ejemplo, con fármacos supresores de los andrógenos de origen ovárico. Sobre todo esto es válido también en el caso de síndrome ovario poliquístico. O sea, pueden estar los progestágenos, los anticonceptivos orales. Bueno, y el acetato de ciproterona también aparece acá porque básicamente es una progesterona sintética. Y si el origen es suprarrenal, entonces habría que utilizar fármacos supresores de los andrógenos suprarrenales, como por ejemplo corticoides, con el objetivo de disminuir la estimulación de la glándula suprarrenal y por lo tanto la producción de hormonas, en este caso de tipo androgénico. Entonces, en caso de un hiperandrogenismo clínico, si hay una sospecha clínica de hiperandrogenismo pero de tipo tumoral, los niveles de la dihidroepiandrosterona sulfatada y de la testosterona van a estar muy elevadas, ya sea una o ambas, como lo vimos hace un rato. Se debe solicitar estudio imagenológico, ecografía ovárica, TAC, resonancia magnética, también del ovario y de las suprarrenales. Si esto es positivo, es decir, si hay una tumoración, un tumor productor de andrógenos, esta paciente debe ir a abordaje quirúrgico para poder quitar el tumor y por lo tanto disminuir la producción hormonal. Eh, por otro lado, si esto es negativo, si solo la testosterona está muy elevada, se puede frenar en el fondo la producción de testosterona con un GnRH o con anticonceptivos. En caso de, en caso de que no haya frenación, se debiese volver a considerar la laparoscopia y o laparotomía. En el caso de que la dihidroepiandrosterona sulfato por sí sola esté muy elevada, se puede realizar una supresión corta con dexametasona para poder suprimir la corteza suprarrenal. Y si los niveles de esta siguen elevados, se puede realizar una supresión larga con dexametasona. Y si esto cede, entonces hablamos de que es un hiperandrogenismo funcional, entonces de origen suprarrenal.
En caso de sospecha clínica de hiperandrogenismo de tipo funcional y no tumoral, se tienen que analizar los niveles de testosterona, de la hidroxiprogesterona y el índice de testosterona libre, que es el ITL, y dependiendo de cómo se encuentren estas hormonas, va a ser el manejo. Si la hidroxiprogesterona está muy elevada, se habla de que es un hiperandrogenismo funcional de origen suprarrenal. Además de ello, va a tener un test de ACTH positivo. Si la 17-hidroxiprogesterona está moderadamente elevada y es positiva para el test de ACTH, también se habla de que es un hiperandrogenismo suprarrenal funcional. Y si es negativo, el test de ACTH, se habla de que es un hiperandrogenismo ovárico funcional. En caso de que entonces los ovarios estén aumentados de tamaño, ligeramente aumentados, también se asocia a un hiperandrogenismo ovárico funcional. Y si todas estas hormonas están normales, se evalúan los niveles de androstenediona. Si esta está elevada, sigue siendo de origen ovárico, y si está normal, se habla de que es un hiperandrogenismo idiopático o periférico. Bien, ahora vamos a continuar con la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia se define como una concentración de prolactina superior a los 25 nanogramos por ml en las mujeres y a 16 nanogramos por ml en hombres. Hay 4 mecanismos básicos a través de los cuales se puede producir un exceso de secreción de prolactina. Por un lado está una síntesis y o secreción inadecuada de la dopamina por parte del hipotálamo, recordando que la dopamina es uno de los principales factores inhibidores de la liberación de prolactina. Desconexión hipotálamo hipoficiaria o bloqueo de acceso de la dopamina a la hipófisis, que puede ser dado por una tumoración. Insensibilidad a la dopamina por parte de las lactótropas hipoficiarias o estimulación excesiva de las células lactótropas de manera que sigan secretando mayores niveles de prolactina. Entonces, si recordamos un poco esto, que ya lo vimos alguna vez en el contexto de lactancia materna, tenemos que recordar que hay factores que inhiben, la liberación de prolactina. Y entre esos inhibidores está el más importante estudiado a nivel hipotalámico, es la dopamina. Entonces vamos a tener mayores niveles de dopamina en caso del uso de agonistas dopaminérgicos, por ejemplo. El uso de clonidina también aumenta los niveles de dopamina y eso inhibe la liberación de prolactina. ¿Qué situaciones inhibirían ahora a la dopamina? La succión del pezón, que es lo que pasa en la lactancia, esteroides sexuales, estroprogestágenos, neurolépticos, anfetaminas, por ejemplo. Tenemos factores que estimulan a la prolactina, como sería el estrógeno, específicamente por su rol directamente en los lactótropos, ya que produce hiperplasia y hipertrofia de estos, el péptido intestinal vasoactivo y la TRH, que también ya en algún momento también lo hablamos, que estimula a los lactótropos para la producción de prolactina. Inhibidores tenemos las catecolaminas también como inhibidores de la producción de prolactina. Entonces, gracias a la acción de la prolactina es que se produce en el fondo la galactorrea, que es la producción de secreción láctea directamente en la glándula mamaria. Entonces, dentro de las causas de la hiperprolactinemia tenemos causas fisiológicas, por ejemplo, porque hay un periodo en la vida en el que es normal tener galactorrea, que es el embarazo y la lactancia, y por lo tanto, a consecuencia de la estimulación del pezón. Principalmente esa. En cuanto a fármacos, tenemos fármacos neurolépticos como las fenotiacinas, por ejemplo, o ciertos antipsicóticos también pueden conducir o producir hiperprolactinemia. Ciertos antidepresivos como los tricíclicos o los inhibidores de la recaptación de serotonina o inhibidores de la monoaminoxidasa. Ciertos opiáceos como la morfina, la metadona, fármacos gastrointestinales como la metoclopramida, domperidona, ranitidina o cimetidina, y algunas drogas como cocaína, algunos anticonceptivos orales, sulpirida, benzodiazepinas también podrían producir hiperprolactinemia. Básicamente todo fármaco que inhiba a la dopamina o disminuya su secreción podría ser causal de hiperprolactinemia.
También tenemos otras causas que son patológicas a nivel hipofisiario, como los prolactinomas, que son tumores productores de prolactina.